En Colombia hubo una masacre que durante décadas se intentó borrar. No ocurrió en una guerra. No ocurrió por una rebelión armada. Ocurrió porque unos trabajadores pidieron algo básico: dignidad. Y el Estado decidió proteger a una empresa antes que a su propia gente. Esto pasó en 1928, en la zona bananera del Magdalena. Miles de trabajadores se declararon en huelga. Y lo que vino después marcó para siempre la historia social y política de Colombia. Esta es la historia de la masacre de las bananeras. A comienzos del siglo XX, Colombia intentaba modernizar su economía. El banano se convirtió en uno de los productos más importantes del país, y en el centro de ese negocio estaba una empresa extranjera, la United Fruit Company. La empresa no solo cultivaba y exportaba banano, controlaba pueblos enteros, ferrocarriles, puertos, viviendas, comisariatos. La vida de miles de personas giraba alrededor de ella. Trabajar para la United Fruit no era un privilegio, era una necesidad. Las condiciones laborales eran duras, jornadas extensas, salarios bajos y un sistema de pagos que mantenía a los trabajadores atrapados. Muchos no recibían su salario en dinero, sino en vales que solo podían usar en tiendas de la empresa. Eso significaba que, incluso después de trabajar, seguían endeudados. No había descanso dominical obligatorio, no había contratos claros, y cualquier intento de reclamo era castigado. Durante años, los trabajadores aguantaron, hasta que en 1928 dijeron basta. La huelga no surgió de la noche a la mañana, fue el resultado de años de abusos acumulados. Miles de obreros se organizaron y presentaron un pliego de peticiones. No pedían tomar el poder, no pedían derrocar al gobierno. Pedían cosas simples: pago en dinero, jornadas justas, descanso, y que se reconocieran derechos básicos. Pero la empresa se negó a negociar. Aquí ocurre algo clave. El conflicto dejó de ser visto como un problema laboral y comenzó a verse como un problema político. Estamos en una época marcada por el miedo al comunismo. Cualquier protesta obrera podía ser etiquetada como subversiva. Y eso fue exactamente lo que pasó. Desde Bogotá, el gobierno empezó a recibir presiones, no solo internas, sino también externas. Estados Unidos observaba con atención lo que ocurría en la zona bananera. La estabilidad del negocio era prioridad. La decisión fue clara: no negociar. El ejército fue enviado al Magdalena con la orden de restablecer el orden. Lo que eso significaba en la práctica quedó claro muy pronto. El 6 de diciembre de 1928, trabajadores, familias y habitantes de la región se reunieron en la plaza de Ciénaga. Esperaban una respuesta, esperaban una solución al conflicto, esperaban diálogo. Pero la respuesta no fue diálogo. Esa noche ocurrió una masacre. Lo que vino después fue el silencio. No hubo una cifra oficial clara de víctimas. Los números cambiaron según quien los contara. Los registros se perdieron. Las versiones se contradijeron. Durante años, el Estado minimizó lo ocurrido. Se habló de disturbios, de excesos aislados, de un episodio menor. Para muchos, oficialmente, la masacre simplemente no existió. Pero en la memoria popular, la historia sobrevivió. Los relatos pasaron de generación en generación. El miedo, la indignación y la rabia quedaron marcados en la región. La masacre de las bananeras se convirtió en símbolo, no solo de una tragedia laboral, sino de algo más profundo. El uso de la fuerza del Estado para proteger intereses económicos, por encima de la vida de su propio pueblo. Este hecho tuvo consecuencias enormes. Fortaleció los movimientos obreros en Colombia, cambió la forma en que se hablaba de derechos laborales, y dejó una huella profunda en la política nacional. Incluso la literatura recogió esa herida. Gabriel García Márquez la retrató como un episodio casi irreal, donde los muertos parecían desaparecer porque el poder decidió que nunca existieran. La masacre de las bananeras no fue un accidente, no fue un error aislado, fue una decisión política. Una decisión tomada en un contexto de miedo, poder y presión económica. Mostró qué pasa cuando el Estado deja de ver a los ciudadanos como personas y empieza a verlos como obstáculos. Recordar este hecho no es mirar al pasado por morbo, es entender cómo se construyen las injusticias, y cómo el silencio también puede ser una forma de violencia. Porque cuando una masacre se intenta borrar, no solo se mata a las víctimas una vez, se las mata de nuevo con el olvido. Y por eso, casi un siglo después, la masacre de las bananeras sigue siendo una historia que incomoda. Pero también una historia que no debe repetirse.